Hola Roberto, vamos a analizar este ejercicio correspondiente a la quincena didáctica número 3, en la que hemos estudiado dos estrategias narrativas, decir y mostrar. El ejercicio consistía en mostrar, en transmitir sin nombrar, uno de los rasgos de carácter o emociones del personaje. Como sabes, no es lo mismo que el narrador diga que el personaje está triste o que es muy inseguro o que está enfadado, que mostrarlo. Es decir, que con sus acciones y pensamientos nos transmita a los lectores su tristeza, su enfado, su inquietud o su terror. En tu ejercicio probablemente has querido mostrarnos a un personaje, a una mujer, que en unas circunstancias inesperadas se muestra insegura, paralizada y con miedo. Y en parte lo has conseguido, pero vamos a ver algunos detalles que puedes mejorar para potenciar este efecto. Empecemos con el primer párrafo. Dices que la protagonista se despertó sobresaltada, que oyó los perros ladrar furiosamente, como algunas veces lo hacían cuando tenían alguna presa acorralada, pero esa noche le pareció que lo hacían de una forma extraña. Has levantado unas expectativas en relación a un posible peligro y creas una atmósfera. Tenemos la casa, la noche, la actitud de los perros, la oscuridad. En el segundo párrafo, las expectativas se acentúan cuando dices que oye un ruido en la planta de abajo. Un ruido en la planta de abajo hace pensar en algún extraño, alguien que está entrando en la casa. Son las 3 de la madrugada y la hija, de 5 años, está en este momento dormida. Ahora, en este mismo párrafo, convendría que nos dijeras a los lectores dónde está la niña, porque no sabemos si está en el mismo dormitorio que la madre o en algún otro lugar de la casa. En el siguiente párrafo muestras al personaje en su nerviosismo cuando dices que empezó a palpitarle descontroladamente el corazón, pero que se quedó quieta en la cama, esperando que los perros se callaran. Cuando estaba decidiendo si podía vencer la parálisis, su hija empezó a llorar. El que la hija empiece a llorar es un elemento más para acentuar la angustia de la madre. Sin embargo, en este momento de máxima tensión, introduces un contenido, una información que es innecesaria y perjudicial para el efecto que estás buscando. Paras la acción para explicar que Jorge, el marido de la protagonista, llevaba días soportando una gran presión en su trabajo, que las bolsas no paraban de bajar, que algunos de sus clientes ya estaban casi arruinados. Entonces, esta información no añade nada que sea imprescindible para la escena que estás componiendo y nos aleja de las emociones del personaje, de su miedo, de su parálisis, de su inquietud. En el párrafo siguiente tenemos probablemente la frase, el contenido que mejor muestra a tu protagonista. Dices que los perros seguían ladrando, que la niña seguía llorando. La protagonista no podía levantarse porque se sentía asustada. Y dices a continuación que después de una hora de escuchar los llantos de su hija, se levantó. Justamente el que durante una hora, escuchando los llantos, durante toda una hora se mantenga quieta en la cama, es lo que más muestra la parálisis, el miedo absoluto, el terror de esta mujer, que es incapaz de moverse ni siquiera para atender, para socorrer a su hija, que, por cierto, ahora sabemos, cuando dices que la mujer se levantó y fue a la habitación de Victoria, la hija, ahora es cuando sabemos que la niña no está durmiendo en el mismo dormitorio que la madre. En este instante, tras una hora de angustia y de terror, probablemente lo que te convendría es seguir en esta misma línea y explicarnos lo que oye, lo que no oye en la casa, lo que piensa, lo que hace en relación a esta situación. Pero en lugar de encarar estas acciones, nos das de nuevo una información a los lectores que en este instante es una información innecesaria. Dices que la niña Victoria era una niña sana, alegre, con buen carácter, que la tendría que llevar al médico.
Bueno, tenemos toda una serie de líneas que nos apartan de la escena, nos apartan de la situación y nos apartan de las emociones que tú te has propuesto mostrar, que son el temor, el miedo, la angustia y también la parálisis, como comentábamos antes. Hay una situación en la que realmente la has trabajado muy bien, la has planteado estupendamente para que explotar esta emoción fundamental en tu protagonista, pero no le has acabado de sacar todo el rendimiento, entre otras cosas porque nos has dado una información que ahora no es pertinente, que es innecesaria. Teniendo en cuenta que los perros ladran, teniendo en cuenta que quizás hay un extraño o unos extraños en la casa, ahora lo que convendría es que nos explicaras, que la voz narrativa le contara al lector qué es lo que hace la madre con su niña, si la coge, si se la lleva, si se acuesta con ella, qué es lo que hace para calmarse a sí misma, calmar a su hija y, digamos, protegerla de ese posible peligro. Hay también unas cuestiones de estilo relacionadas con la puntuación sobre las que podemos reflexionar de cara a mejorar tus textos en próximas prácticas, en próximos ejercicios. Te pongo un ejemplo en el párrafo en el que dices que el corazón empezó a palpitarle descontroladamente. Se quedó quieta en la cama esperando que los perros se callaran. Cuando estaba decidiendo si podía vencer la parálisis, su hija empezó a llorar. Has organizado este fragmento con comas, pero son frases independientes. Convendría que fueran puntos y además el utilizar puntos le daría al texto el ritmo, digamos, adecuado, dadas las circunstancias. Cuando tú dices que el personaje se quedó quieto en la cama, necesitamos más un punto que una coma para acentuar esa quietud, esa parálisis. Roberto, en la próxima unidad didáctica, la número 4, veremos la distancia narrativa y la mente de los personajes y trabajaremos técnicas que te van a resultar muy útiles para acentuar justamente cuestiones que hemos estado viendo en este ejercicio. Hasta entonces, Roberto.